clase anterior habíamos visto un primer método dentro de lo que era la programación lineal que resolvía, ¿no es cierto?, problemas de optimización de una manera gráfica, utilizando el plano cartesiano, y habíamos dado inicio considerando únicamente dos variables dentro del modelo matemático, por la factibilidad que me permite poder hacer la representación en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Y vimos que eh, la metodología es, primero, determinar la región factible a través de las restricciones, ¿no es cierto? Decir cuál es la región gráficamente, y posterior a eso, ¿sí? Lo que hacíamos era, de alguna manera, convertir estas restricciones. Bueno, de hecho, se hacen de igualdad para poder representar los segmentos de las rectas, como habíamos visto en el ejercicio que estábamos representando. Pero al mismo tiempo encontrábamos los vértices de ese polígono que se genera en esta región factible. En el ejercicio que desarrollamos teníamos el punto A, B, C y D, que obviamente sale del contexto matemático, de algo simple, como nosotros sacamos la intersección de dos rectas del punto de intersección. Recuerden que ahí se aplica el concepto de igualdad y obviamente se sacaba el par ordenado correspondiente. Y lo que se hace aquí es con las diferentes restricciones, teniendo presente que hay restricciones en donde ustedes recordarán, habíamos mencionado que no se considera una de las variables, como son x mayor a 0, x menos a 0, obviamente bajo el contexto de no negatividad, lo que acabo de mencionar, ¿no? Listo. Poquito fue el desarrollo matemático, lo que se hizo. Habíamos visto que en el GeoGebra, ¿cuál es la interpretación de la función objetivo sobre esta región? Recuerden que es una recta que nosotros la hacíamos desplazar debido a que considerábamos que z podía tomar cualquier valor. A ver, permítanme, creo que sí, todavía le tengo en el inter, aquí no creo que le cerré el GeoGebra. Déjenme ver. Sí, por aquí está todavía esto. Mm. Déjenme ver si lo tengo todavía aquí. Función objetivo. A ver. Ya. Los puntos de ayer estaba haciéndole una. Ya, el polígono. Y me parece que aquí tenemos una función objetiva. A ver, ya. No sé si se ve la gráfica, se ve en la presentación el GeoGebra, tal vez si me confirman. ¿Se ve el Sí, GeoGebra? profe. Ya, y lo que habíamos hecho en la clase anterior, este es otro ejercicio que utilicé para hacer las gráficas, ¿no es cierto? Déjenme ver. Ahí podemos ver esa recta que se mueve, esa es la función objetivo, y decíamos, esa es la función objetivo que se mueve sobre la región factible, y obviamente se podía observar que la función objetivo como tal va costando los vértices. Ahí vamos a ver si le puedo calzar allí el punto B y el punto C, o más o menos aprox, ¿sí? Pero también decíamos, al mismo tiempo que costa el punto C o el vértice C del polígono, también está dentro de la zona factible. Por lo tanto, aquí yo tenía unas infinitas soluciones que podría yo utilizar para esa condición. Sin embargo, hay dos puntos que podemos nosotros observar. Igual en el punto A sucede exactamente lo mismo, pero en el punto D es un único punto que costa, que yo podría indagar qué es lo que sucede con la función objetivo, es un par ordenado. A ver, y el otro punto, bueno, ya vamos a ver aquí, vamos a acelerar un poquito. El punto B. Sí, a ver, que regrese. Ya, el punto B. También es otro punto que solamente intersecta ese punto la función objetivo, es decir, ese par ordenado yo lo evalúo. Y era lo que habíamos desarrollado matemáticamente. Y de los 4 o de los 5, no sé, dependiendo del polígono que se pueda generar en base a las restricciones, yo evalúo en la función objetivo. La idea mía era con el GeoGebra ver qué es lo que sucede en la restricción con la función objetivo o la zona factible con la función objetivo. Cómo se identifica los diferentes puntos de intersección que a la vez a mí me permiten, bueno, determinar cuál es el factible dentro de mi problema, ¿sí? No sé si esa parte queda clara, chicos, porque es muy importante. El método gráfico es muy interesante. La restricción me sirve para dos o tres variables,
En tres variables tengo que manejar el espacio y créanlo, es un poquito bien complejo si es que no sepo entender cómo se generarían. Allí ya no serían rectas, ahí serían planos que se intersectan. ¿Sí? Bien, el ejercicio en el caso que teníamos los pares ordenados y yo lo que hago es evaluar los pares ordenados en la función objetivo. Y ahí es el que yo determino si es maximizo o minimizo. Obviamente tendré que luego seleccionar el que corresponde. Me parece que yo les había mencionado, ojalá lo hubieran desarrollado, este tercer ejercicio, en donde una de las restricciones no es de desigualdad, sino es de igualdad. Como podemos ver allí, x más y igual a 1. No sé si alguien lo realizó y sobre todo cómo lo debo de interpretar la solución en este caso, porque es un poquito diferente eh, al hecho de tener desigualdades. En ese sentido me refiero. ¿Sí? Aquí es bien importante saber interpretar gráficamente qué es lo que sucede. No sé si alguien lo hizo, tal vez. Nadie. Harán el ejercicio. ¿Sí? Bien. Otro tema bien importante que se debe de considerar y obviamente vamos a utilizar la representación gráfica para poder interpretar es que en ciertos problemas en donde se aplica la programación lineal se puede tener un número infinito de soluciones óptimas, ¿sí? Pero sin embargo yo puedo definir un óptimo de todas maneras. Sí, claro está que también hay escenarios en donde yo no tengo, a ver, puede darse la condición en que no encuentre un óptimo, una solución óptima, porque puede salir del concepto matemático del problema, aunque obviamente me dice que hay una solución factible. Y vamos a ver esos casos a continuación con el siguiente ejercicio que un poco está aquí representado. Bien, me pide maximizar esta función 60x a la variable x1 más 60x la variable 2, ¿no es cierto? Mis restricciones, con la condición que no sean negativas, ya saben que eso obliga a que yo estaría en el primer cuadrante. Un poquito para que no se pierda. Ya ustedes van a ver que más adelante van a utilizar variables con subíndices. Entonces, obviamente, en este caso entenderíamos que el x sub i yo le asocio a x y el x sub 2 le asocio a la variable y, ¿sí? No se me perderán en ese sentido. Más adelante, en otras asignaturas ya no se utiliza el x, y, z, w, el abecedario por poco, sino es una variable con subíndices para posicionarlos. Bien. Entonces, esta gráfica que está al lado derecho es la representación del problema. Esa es la región factible de ese polígono que se me genera entre A, B, C, D, es el que hace un rato también habíamos presentado anteriormente. Bien. Eh, un primer caso, a ver, déjenme ver por qué no me aparece aquí. A ver, un minutito, ¿por qué punto de intersección? Ah, ya. Aquí un poco he hecho todo el contexto matemático de sacar hacer el planteamiento de la zona factible, sacando los vértices, el vértice A, B, C y D, es lo que tengo la información. Y en este primer caso de soluciones redundantes, pues también no sé por qué, qué pasó aquí, se me perdió el título. A ver, un ratito, regáleme un segundo. Son redundantes, ya. Ya. Solamente para que no se me pierda la idea, porque aquí me ha faltado colocar un poco el subtema que corresponde, soluciones óptimas múltiples, ¿no? A ver, un poquito para saber de qué estamos. Sí, un minutito. Solamente le arreglo aquí el texto mío. Soluciones. Listo. No perderme yo también. Ya. Vamos acá. Listo, mi presentación. Ya. El primer caso de soluciones infinitas era el modelo matemático, saco la zona factible, pero aquí va a suceder lo siguiente.
Recuerden lo que habíamos mencionado, z igual a una función lineal de dos variables, en realidad es la representación de la ecuación de una recta o de múltiples rectas, porque habíamos dicho z puede tomar diferentes valores, ¿no es cierto? Z igual a 1, z igual a 2, que era lo que en su momento había presentado anteriormente. Bien, sin embargo, si nosotros observamos, y va a suceder algo aquí, como digo, que me va a dar esta característica o este caso de soluciones infinitas, en realidad una de las restricciones llevadas a ecuaciones de la recta, ¿sí? Una de las ecuaciones que salieron de la restricción va a tener la misma pendiente que la función objetivo. A ver, un ratito que se me prenda la pizarra. Que se me conecte. Se me conecta. Eso. A ver, ahí está. Lo que estoy mencionando, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Recuerden que esto, si es verdad, z, y es lo que yo debo de encontrar, maximizar el valor de z, sea máximo o mínimo, o minimizar, perdón, pero en esencia, desde el punto de vista geométrico, vuelvo a reiterar, esta es una ecuación, para este caso de dos variables, es la ecuación lineal. Yo había dicho que podría yo decir 60x1 más 60x2 es igual a 4. Sí, puedo colocar eso. Puedo colocar 60x1 más 60x2 es igual a 10.000. ¿Sí? Son dos rectas que van a estar posicionados en diferente parte del plano cartesiano. Pero si nosotros recordamos un poco de lo que se vio en las funciones, yo tenía esta forma matemática de una función de y igual a c. Recuerden que esta es la ecuación de una recta expresada de otra manera de su forma general. Y cuando yo tenía su forma general, su pendiente se calculaba como, en este caso, si no estoy mal y ustedes me darán una manito, es menos b menos a sobre b. Ese era el cálculo de la pendiente. En mi ejercicio o en mi problema, la pendiente vendría a ser representada como, en este caso, 60 sobre 60, porque esto representaría a y esto representaría b. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, recuerden, esta ecuación z igual a 60x1 más 60x igual a 2 representa infinitas rectas, pero todas con misma pendiente. De hecho, estas dos serían dos rectas paralelas. Y lo que yo acabé de mencionar, cuando se da soluciones infinitas, es que cuando una de las restricciones, en el caso de esta primera restricción, si nosotros analizamos la pendiente, también va a ser pendiente de 1 sobre 1 es igual a 1, perdón, acá me faltó definir, tienen la misma pendiente. ¿Cómo se lo interpreta gráficamente? Justamente era lo que aquí tengo representado. Aquí tengo yo la función objetivo que está en cualquier parte del plano y en este caso le coloqué sobre la zona factible. Pero sin embargo, podemos nosotros observar que se puede dar esta situación, que la pendiente, o perdón, la recta o la función objetivo queda sobre una de las restricciones por esta característica geométrica que estoy yo definiendo. En este caso, si nosotros observamos que es el límite de la restricción, ya no está aquí adentro, en este segmento de B a C, incluido el punto B y el punto C, todos los puntos que estarían incluidos en este segmento, son solución al problema. ¿Sí? Vamos a tener allí, insisto, sea el máximo o el mínimo. Pero todos, ¿qué se debe de entender? Que todos estos conjuntos, todos estos pares ordenados que estarían en el segmento comprendido entre el punto B y el punto C, siempre me van a dar el mismo valor. Mucho cuidado, que no se interprete otra cosa. Me dan el mismo valor. Es decir, para cualquier par ordenado que yo coloque, un punto F, un punto E, etcétera, el valor de Z siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Y obviamente se entendería que este es el que me maximiza. ¿Estamos?
En primer caso. Otra situación que se da es lo que se conoce como las soluciones redundantes. Bien, aquí lo que vamos a considerar es una nueva restricción en el mismo modelo anterior, esta la que estamos aquí determinando. Bueno, en la primera gráfica en realidad no se logra apreciar, porque lo que yo estoy haciendo aquí es, debería yo de incluir esta restricción, por lo tanto yo debo de hacer la intersección de lo que está en el polígono ABCD, debería de intersectarle con esta región que estaría definida por esta restricción. Y como nosotros podemos observar, se da el concepto matemático de intersección. ¿Cuál sigue siendo la zona factible? El mismo polígono ABCD. No sé si se entiende esa parte, chicos, porque digo, son cosas muy importantes lo que no es presente dentro del análisis. Si se ve eso, se aprecia, se entiende en el momento que yo incluí esta restricción. La solución sigue siendo ¿cuál? El mismo polígono A, B, C y D, definido por esos vértices. Daniela. Las dos Danielas. ¿Se entiende esa parte geométrica? Porque es una cuestión geométrica. Mande. Sí, profe, sí se entiende. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo hago en la gráfica de abajo? En realidad podemos ver que la recta o la restricción representada por esta recta gris que se observa acá en el primer plano, en esta gráfica, en realidad ni siquiera costa al polígono. Un poquito aquí le quería ver que se observe eso, ni siquiera le costa. Es decir, lo que sí me genera la misma solución. ¿Por qué hago la aclaración? Porque vamos a ver otro caso cuando no tenemos soluciones factibles. Bien, entonces, en realidad aquí lo que se tiene son regiones de soluciones redundantes que más allá de que pertenecen a la solución, no me aportan nada más en cuanto al resultado, ¿sí? Y a veces se dan ese tipo de situaciones y en algunos problemas, por eso les menciono, cuando vean creo que tienen ustedes la materia de investigación operativa, van a encontrarse también con este tipo de inconvenientes o problemas o características del modelo, que una restricción le tapa a la otra, pero en realidad no me mejora el resultado, no me restringe regiones, ¿sí? Y obviamente me van a dar, en este contexto, las mismas soluciones redundantes. De hecho, en este ejercicio, vamos a tener las mismas soluciones anteriores o la misma solución anterior. No va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Bien. Un siguiente caso es las soluciones no viables desde el punto de vista gráfico. La restricción que le agregamos anteriormente, en vez de ser 750.000, le colocamos en 160.000 y gráficamente está aquí representada. Es decir, estamos considerando nosotros esta región de aquí, que únicamente, si vemos gráficamente, le consta a la restricción inferior x mayor o igual a 2.000. A esa restricción es a la única que le estaría costando. Por lo tanto, sí, yo sigo manteniendo el polígono por las otras razones, pero debido a que esta restricción no interviene en realidad en toda la región factible, es evidente que este problema no va a tener solución, porque más allá que yo diga, sí, el punto B es solución de esta región, cuando yo sustituya o cuando quiera verificar que me cumplan con todas las restricciones, en el momento que tomo el par ordenado contenido en B y le hago la sustitución en esta restricción, esta me va a saltar que es falsa. Por lo tanto, el sistema, el modelo, en este caso, no tiene solución, ¿sí? Porque no hay una zona factible. Y obviamente, aquí a lo mejor se tendrá que tomar ciertas decisiones. Bajo ese argumento, decir, bueno, el punto B no es de mi competencia, ves qué se puede hacer. O sea, hay que tener presente esa situación, ¿sí? Entonces, como digo, son situaciones que en el índole matemático, cuando se comiencen a agregar más variables, recuerden lo que siempre hemos mencionado, la representación gráfica para nosotros solamente llega hasta el espacio, hasta un sistema de tres coordenadas, un sistema rectangular de tres coordenadas. En este caso, hemos quedado en el plano, en el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no es cierto?, entre X y Y, pero aquí se puede verificar lo que nosotros estamos mencionando, entender ese concepto, ese criterio, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Esta es una situación en donde, por más que yo diga el punto B es el que mejor se acomoda con con todas las demás restricciones, para el concepto de maximizar, no me estaría cumpliendo una restricción, por lo tanto, no hay solución. No hay una solución factible, ¿no?
último caso que también vale analizar, que habíamos dicho hace un momento en la introducción de la clase, ¿no es cierto? Es soluciones óptimas infinitas. A veces siempre se me va esto esta taquigrafía. Bien, en este caso para analizar esta situación o esta condición que se podría presentar, lo que hemos hecho es eliminar la primera restricción, ¿sí? Es decir, esta, la que habíamos dicho era coincidente para la función objetiva, ¿sí? Bien, le eliminamos esta primera restricción. Pueden ustedes observar. Esta restricción para lo que vamos a analizar a continuación, la eliminamos. Y obviamente, o gráfica, bueno, también estamos considerando la que agregamos anteriormente, ¿sí? Por si acaso. Y lo que podemos ver aquí en esta situación es que mi región ya no es ese polígono ABCD. En realidad es un polígono, perdón, no es un polígono, es una región abierta, ¿sí? Es una región abierta. Hacia el lado derecho, lo que se ve en azul, en realidad se va hacia más infinito, hacia más infinito. Y si nosotros vemos nuestra función objetivo, así se siga desplazando para el lado derecho, ¿no es cierto? Que es lo que sucedería, va a tener una zona factible, una solución, ¿sí? Lo que daríamos de interpretar aquí que una de las variables puede tomar valores infinitos y aún así el modelo tiene solución. Pero claro está lo que yo había mencionado hace un momento, o sea, el modelo matemático, cuando yo lo analizo, yo tengo que sacar soluciones y cuando saco las soluciones, no es que el problema en realidad queda hasta allí. Luego viene el análisis de los resultados, el análisis de esas variables de decisión. Y es evidente que si yo estoy en un proceso de producción en donde dice yo tengo una cantidad limitada de materia prima, pero el modelo matemático sigue siendo, o me puede seguir dando resultados matemáticamente para valores que ya quedan fuera de mi control, ¿sí? Obviamente uno no puede decir si mi materia prima era de 1 tonelada, pero el modelo matemático me está diciendo que yo puedo tomar 10 toneladas, 100 toneladas, ¿sí? Cuando yo no lo tengo disponible. Entonces, obviamente, ahí tienes que volver hacia atrás, hacia el modelo matemático y ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Porque a veces los resultados, numéricamente, más allá de que el procedimiento sea correcto, por eso yo les he mencionado, uno puede decir, revisar el procedimiento está correcto, no he obviado signos, no he obviado integrales, no he obviado derivadas, y todo está bien desde el punto de vista matemático, pero el resultado puede obligarme a que yo regrese al modelo matemático. ¿Sí? A decir, algo pasa y aquí no consideré si estas características, si estas restricciones. Estamos, pero el modelo me sigue dando soluciones. Quiero que se entienda ese concepto. ¿Sí? Y gráficamente es la interpretación. Lo que yo decía, esto es como la región se entendería como un intervalo abierto. Va desde A cerrado hasta más infinito. ¿Sí? Como digo, por lo general, en los procesos aplicados a las ciencias económicas siempre se utiliza el concepto de las variables no negativas. Es decir, aquí la interpretación es del primer cuadrante, o sea, no hay donde perderse, pero ya cuando tengo 2, 3, 4, 5, 10 variables, obviamente yo no tengo una representación geométrica para aquello, pero sí le debo de interpretarse. ¿Sí? Materia prima, número de horas, inversiones, todo frecuentemente son variables positivas. ¿Estamos? Bien, no sé si hay alguna pregunta un poco en lo que acabamos de desarrollar. Antes de entrar a otro método de resolución dentro de la programación lineal. Ana Cristina, An An Andrés, Blanca, Claudia, Dayana, Diego, Erika, Isabel, Jennifer, no sé, tengo que estar viendo ahí Marjorie, Michael, Nelson, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud antes de avanzar al siguiente tema. Ninguna consulta. A ver, vamos a ver. Aquí alguien me escribe al chat.
Ya, gracias, Pamela. Ok, listo. Vamos a un tema también que es bastante interesante y veis complementando estos métodos de resolución, como es el método simple. Eh, Obviamente es un método dentro del contexto de programación lineal para la resolución de problemas de optimización. Obviamente aquí lo que no vamos a utilizar es una representación gráfica, ¿sí? Y en donde, como vamos ustedes a ver en la metodología, el desarrollo numérico que se tiene que efectuar, aquí se aplica lo que es el método de Gauss-Jordan, que más o menos está asociado a lo que es la álgebra lineal, ¿sí? Recuerden que el método de Gauss-Jordan no se aplicaba precisamente para matrices cuadradas, ¿sí? Eran matrices que por lo general tenían una mayor cantidad de columnas y en donde yo tenía que sacar la solución. Digo, entre los casos, no necesariamente la matriz debía ser cuadrada. Era una alternativa para resolver matrices con una mayor cantidad de variables que una mayor cantidad de ecuaciones. Bien, la finalidad del método simple, obviamente, es encontrar una mejor solución factible, ¿sí? Bajo el concepto que si una solución no se me, una solución factible de todas las que yo voy explorando, ¿sí? Obviamente van a ver, el método consiste en ir explorando posibles soluciones, pero obviamente tiene que llegar a una que sea la más factible para maximizar o minimizar. Y va a llegar un momento en que explorando todas las posibles soluciones, si no hay una mejora hasta llegar a un punto de límite, se supone que el método se corta, termina hasta allí, ¿sí? Obviamente el método debe de truncarse en algún momento porque no podría quedarse eso de manera infinita. Obviamente con la condición matemática de las restricciones. Esta solución factible debe de apuntar hacia el cumplimiento de las restricciones. ¿Sí? Y reitero, lo que anda buscando este método es indagar los puntos factibles del problema. Las etapas, ¿no es cierto? Una etapa inicial, como vamos a ver, es donde un poco tenemos que construir eh, el método, una etapa iterativa. Una vez construido el método, la etapa iterativa consistiría en ir viendo las posibles elementos o los puntos solución y obviamente la prueba de optimalidad. Está escrito eso mal. Déjenme ver. De optimalidad. Sí, está bien, optimalidad, sí. No me queda en la duda. Bien. Obviamente para verificar si es que a lo mejor puede existir un nuevo punto o si es que el método ya se queda dándome el mismo resultado o un valor alrededor de ese resultado, decir, este es el que voy a considerar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero o lo que requiero para entrar al método simple? Eh, lo que yo tengo que desarrollar es o construir son ecuaciones o transformar todas las restricciones a ecuaciones. Es decir, la inecuación le voy a transformar en una ecuación. Y obviamente ya vamos a ver los argumentos matemáticos, porque el método simple trabaja únicamente para modelos en donde se tiene restricciones de igualdad, ¿sí? No para restricciones de desigualdad, pero sin embargo aquí vamos a ver cuál es el argumento matemático que me hace esa transformación. Bien, otra característica es el lado derecho de las restricciones no puede ser negativo. Por lo general hablamos en la primera región del plano cartesiano, si le queremos interpretar de esa manera a lo que se refieren, no deben de ser negativos. Y todas las variables se limitan a valores no negativos. También esta característica, es decir, el x1, x2, x3, x4, deben siempre tomar valores positivos, porque de alguna manera eso podría ser que el problema se trunque o el problema se le interprete que no tiene una solución, ¿sí? Bien, el procedimiento que se sigue es, ¿no es cierto? Lo primero, lo que habíamos mencionado es convertir desigualdades en igualdades, transformar una inecuación en una ecuación. Y para eso se van a introducir las variables que se pueden definir como variables de holgura o variables artificiales y ya vamos a ver en qué momento se aplica cada una de ellas. Bien, cuando nosotros tenemos restricciones de menos o igual, como tenemos aquí representado en el cuadro, lo que se agrega únicamente son
variables de holgura, ¿sí? Positivas. No está presente las variables artificiales. Y cuando yo tenga restricciones que sean mayor o igual, aquí se insertan las dos, de holgura y las artificiales, pero obviamente con esta característica. Los coeficientes de variable de holgura tendrán que ser negativos o asociados a un coeficiente -1 y las coeficientes de variables artificiales +1. Y obviamente las restricciones de igualdad, en el caso de aparecer, aquí únicamente se van a agregar los coeficientes de variables artificiales con el signo positivo, ¿sí? Digamos, es la manera de considerar esta característica. Déjenme ver. Bien. Incluir las variables de holgura o artificiales en la función. También un segundo paso que se debe de seguir es que estas variables que yo incluyo en las restricciones para transformarles a ecuaciones, también deben de ser consideradas en la función objetivo, ¿sí? Con coeficiente 0 para variables de holgura y m para las variables artificiales. Un poquito, ya vamos a expresar a qué se refiere con el coeficiente 0 para variables de holgura y m para variables artificiales. La segunda es generar la tabla simplex. En la literatura ustedes van a encontrar diferentes maneras en las cuales se construye esa tabla simplex, pero en contexto es exactamente lo mismo. Es más, de pronto posicionan mal, no, perdón, no posicionan mal, posicionan de manera diferente el concepto de, ¿sí? De filas y columnas. A ver. ¿Sí? Ya, recuerden, por si no me golpea el ojo a mí mismo. De holgura artificial, conociente cero, variables y para variables artificiales. Atrás también creo que había una. Limitan valores no negativos, valores artificiales, la restricción no pueden ser negativos, regálame un segundito porque por ahí vi unas palabras. Pero de optimalidad, sí. Punto que mejore el anterior, ya. Correcto. Hay un poquito. Ir agregando la ortografía. Me falta revisar. ¿No? Listo. A ver. Y obviamente ya llegue la etapa en la que yo debo de desarrollar la metodología y apliquemos un ejercicio para poder entender qué es lo que yo tengo que hacer algebraicamente, cómo debo de construir esta primera etapa inicial, formar, identificar, transformar, ¿no es cierto? Tenemos una función que me pide maximizar la función z igual a 50x1 más 80x2 sujeta a estas restricciones. x1 más 2x2 menor o igual a 120, x1 más x2 menor o igual a 90. También estamos utilizando aquí un modelo de dos variables. No vamos a utilizar el método gráfico, sino el método simplex. Y vamos a ver cuál es el proceso ese iterativo que se tiene que repetir hasta que se den ciertas condiciones del problema y obviamente me construyan o me den una solución, en este caso la solución factible. Bien, primer paso, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es transformar mis restricciones en igualdad. Y lo que hago a continuación, en este caso bajo la definición del cuadro que habíamos dicho, cuando tenemos restricciones de menor o igual, solamente en realidad se están agregando variables de holgura positivas. Entonces aquí el subíndice, en algunos textos van a encontrar otros subíndices u otras letras. La variable de holgura S, no sé, eso ya es cuestión del autor. Perdón, aquí me estoy haciendo, déjenme ver si estoy bien las ecuaciones porque vaya a ser que luego me equivoque. Ya, listo. ¿Sí? Y lo que se hace es, de alguna manera, introducir una nueva variable, la variable H1. ¿Cómo se le debe de entender esta variable H1? Porque eso es la parte importante en este concepto de esta holgura. Permítame un ratito. X1 más 2 de X2 era esta restricción. Y para transformar, yo lo que estoy diciendo es H1. Lo que estoy indicando es que H va a tomar un valor de tal manera de que se cumpla la igualdad a 120. Claro está, sujeto a los valores que tomen X1 y X2 también. ¿Estamos? Esa es la condición H. Recuerden que yo no conozco cuánto vale X, no sé cuánto vale X2, perdón, y en este caso
le digo H1 positivo, ¿sí? Estamos, es decir, H1 también en función de X1 y X2 deberá tomar su valor para que se me cumpla la igualdad, ¿sí? Por cada restricción debo de insertar una holgura. Si ven algo muy parecido tal vez a lo que se veía en los multiplicadores de Lagrange, pero cuidado, no es nada de eso, es otra metodología completamente diferente y algo que luego se inserta a lo que es la programación. Además de que recuerden, este tiene características netamente lineales, estos métodos son para modelos lineales. ¿Sí? Borremos todo esto. Tengo mi segunda restricción, he hecho que las dos restricciones se conviertan en igualdad, introduciendo estas dos holguras y bajo ese concepto matemático. En el caso del paso 2, las holguras las voy a insertar también en la función objetivo, pero aquí lo que se hace es, recuerden que mi función objetivo era z era igual a 50 x sub 1 más 80 x sub 2, lo que hago es algebraicamente pasarle al otro lado, ¿sí? Es decir, z menos 50 x1 menos 80 x2 y obviamente le igualo a 0, quedaría 0, y aquí es donde yo inserto estas variables de holgura, pero para que no estén presentes, dice mi coeficiente que multiplica a la variable de holgura H1 es 0 más 0 H2 y obviamente igual a 0. Estamos, ya van a ver por qué se coloca 0 y cómo yo debo luego de interpretar. Yo tengo para mi modelo matemático en esencia estas tres ecuaciones. Y lo que voy a hacer a continuación es justamente construir la tabla simple. Como digo, hay autores que como le posicionan los elementos es diferente, pero en esencia hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Bajo su propia explicación. Si ustedes observan lo que acabo yo de mencionar, yo tengo un sistema de tres ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, ¿sí? La función objetivo, mis variables de decisión x1, x2 y estas variables de holgura que he introducido para transformar de desigualdades a igualdades. Y es lo que está aquí representado. En la primera fila lo que he colocado es lo que corresponde, la función objetivo, la variable x1, la variable x2, la variable de holgura 1, la variable x2 y obviamente los términos independientes que vamos a tener y en donde, como vamos a ver de acuerdo a la metodología, luego aquí se van a reflejar los resultados. Como digo, vamos a ir viendo una forma, reitero. De pronto, si buscan algunos autores, va a cambiar ciertas situaciones de posiciones, pero es exactamente lo mismo. No hay nada diferente. Bien, vamos al desarrollo, ¿no es cierto? Y el desarrollo, en primera instancia, parte del hecho de buscar un elemento pivote, ¿sí? Dentro de esta matriz, porque recuerden que yo he generado una matriz y eso es lo que yo estoy posicionando aquí. Perdón, aquí algo me faltó explicar. Si ven ustedes, la segunda, tercera y cuarta columna es donde yo estoy colocando los coeficientes asociados a las variables. En realidad, esto es una representación matricial. Si yo le escribo de esta manera, me quedaría z menos 50x1 menos 80x2 más 0h1 más 0h2, ¿no es cierto? Esto es igual a 0. Aquí me quedaría, vamos a colocar x1 más 2x2 más h1, esto es igual a 120 y el otro me quedaría x1 más x2 más h2 igual a 90, ¿sí? Y esto yo le puedo, recuerden, expresarle de manera matricial. Yo voy a tener una matriz en donde estarían presentes todos los coeficientes. 1, menos 50, menos 80, 0, 0. Quedaría 1, 2, 1, 0. Aquí obviamente me quedaría 0, 0, 1, 1, 0, 1. Y obviamente aquí estarían presentes todas estas incógnitas desde el punto de vista matricial, que sería z, x1, x2, h1, H2 y obviamente igualado a la matriz de los términos independientes. Sería 0, 120, 90, perdón, solamente son tres valores.
Borremos esto aquí, solamente para corregir porque no corresponde. No tengo más elementos. ¿Sí? Esta vendría a ser la representación matricial. Y obviamente aquí es donde yo voy a utilizar el método de Gauss-Seidel. ¿Sí? Pero bajo cierta consideración algebraica para ir directamente a la solución. ¿Sí? Recuerden que mi solución, más bien, el método trata de encontrar qué valores debe de tomar x1 y x2 y en la metodología se deben de cumplir ciertas características. ¿Sí? Y van a ver que en este ejercicio se va a dar ese proceso iterativo. Bien, en la ecuación que me representaba la función objetivo en que está en la segunda columna, en la segunda fila, pues ponerlo así de esta manera. A ver, bueno, pongámosle esta, que es la que me representa la sociedad de las variables, para no perdernos. Esta es la primera fila, o primer renglón, segundo y tercero, ¿sí? Mejor para entenderle de esta manera. Tomamos la primera fila, que le corresponde a la construcción de la función objetivo, y lo que se toma es el elemento, en este caso de x1 y x2, que tiene el valor más inferior, ¿sí? El menor valor. Y es evidente que en estos dos podemos nosotros observar es el valor de menos 80. ¿Y eso qué me permite? Seleccionar en primera instancia la columna. Yo, mediante esta consideración, selecciono columna. Yo sé que estoy direccionando para encontrar este elemento pivote, ¿sí? Esta es la primera parte y van a ver que se vuelve a repetir, por eso es iterativo. Bien. En la segunda, lo que se hace es con las ecuaciones de restricción que estarían definidas en la segunda y la tercera fila, lo que se hace es tomar el término independiente, ¿no es cierto?, al cual está igualada la ecuación y dividir para los elementos que estarían considerados en la primera columna, perdón, seleccionada del paso anterior. Es decir, divido 120 para 2 para su correspondiente y 90 dividido para 1. Y obtengo estos dos resultados. Y nuevamente de los dos resultados objeto de la división, tomo el inferior, el menor de todos. Quiere decir entonces, donde esté localizada ese resultado, consecuencia de dividir, ¿no es cierto?, el término independiente para el coeficiente asociado en la columna, me permite seleccionar entonces ahora la fila. Y creo que es evidente, ¿no?, lo que se quiere demostrar aquí o lo que se está presentando. Este vendría a ser el elemento pivot, obviamente que en esta primera iteración yo voy a considerar dentro de mi problema. Estamos hasta allí en cuanto a la metodología, el procedimiento algebraico que debo de desarrollar. Danielas, Pamela, Profe, la última la parte, última sí se parte. puede repetir. Ya, está Sí, claro, ¿no es cierto?, cómo seleccioné columna. Entonces, lo que yo decía hace un momento, yo tomo los elementos que le corresponden a la columna de los términos independientes. sí, En mi caso, 0, 120, 90. Y lo que hago es, este elemento le divido justamente para su correspondiente que está definido en la columna. 120 para 2. ¿Sí? 90 divido para 1. 90. Pamela, ¿ahí? ¿Se entendió? No sé si se entendió allí, lo que acabé de desarrollar. Algebraicamente. ¿Sí o no? No sé, tal vez si alguien me indica. profe, sí, oye, Ah, perdón, Jen. ¿Se entendió? Esta segunda parte. Jen. sí, ¿Sí? Ya. profe, Entonces, lo que había yo dicho, del resultado de división, tomo también el inferior, y para mí es 60. 60, ¿en dónde salió? 120 para 2. Por lo tanto, lo que yo selecciono es la fila. Y obviamente o evidentemente lo que yo estoy obteniendo es la intersección de columna seleccionada, fila seleccionada, por lo tanto, aquí se me hace el elemento pivote. ¿Sí? Estamos hasta allí. Preguntas. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el tercer paso a considerar? ¿Me escuchan, chicos? No sé si está clara lo que estoy mencionando. No sé, tengo aquí un problemita del ventilador de la computadora. No sé si me escuchan. sí se escucha. Ya.
Entonces, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es, una vez identificado el elemento pivot, lo que tengo que hacer es, ya entramos aquí al álgebra lineal, dividir a todos los elementos de esa fila para el valor del elemento pivot. Es decir, que todos debería yo de dividir, en este caso, para el valor de 2. Recuerden ustedes cuando se aplicaba Gauss-Jordan, yo tenía que identificar los valores de 1, ¿sí? E iba bajando como tipo escalón para las siguientes columnas. Pero obviamente, si no había el valor de 1, yo tenía que dividir, ¿no es cierto?, para ese primer valor, su propia cantidad, pero no solo el número, sino toda la fila que le corresponde. Eso es lo que hemos dicho aquí. He dividido esta segunda fila, o segundo renglón, en donde identifiqué el elemento pivot para 2, para su valor. Y obviamente tendría 0 para 2, 0, 1 para 2, 1 medio, 2 para 2 es 1, 1, 1 medio, 0, 0 y 120 para 2, 60. Estamos. Tengo entonces transformada esta nueva matriz. Y lo vemos de esta manera, ¿no es cierto? Recuerden que yo estoy trabajando de alguna forma con esta matriz de aquí. Una vez identificado este valor de 1, de acuerdo a Gauss-Jordan, yo tengo que eliminar todos los elementos que están encima de este elemento o debajo de este elemento, ¿no es cierto? Aplicando operaciones algebraicas entre renglones, pero identificando cuál es el factor que va a eliminar esos términos que estarían sobre el valor, en este caso, le entendería que es segunda fila, tercera columna, ¿sí? Ese era el concepto matemático de Gauss-Jordan. Entonces, ¿qué nos corresponde aplicar para mi problema? Creo que aquí debería de haberle puesto la matriz anterior para que se vea. Le voy a mover al otro lado porque si no después nos perdemos. Ahí está hecho ya el desarrollo. Sí. A ver, un ratito. Ya se acomodo las matrices estas. Regalen un minutito, chicos. Gracias, Lourdes. También ahí la respuesta suya no le vi. Bien, a ver, volvamos a esta parte en donde aplico ya en realidad Gauss-Jordan. Bien, entonces, la segunda fila, para eliminar el elemento que estarían sobre el elemento sobre la segunda fila, tercera columna, ¿no es cierto? Yo tengo que identificar el factor. Entonces, es evidente que a la segunda fila le tengo que multiplicar por un factor de 80 a toda la fila y sumarle a la fila 1. Y eso es lo que está desarrollado en este paso de acá. Déjenme ver si es que hice los dos. En este paso está. Y obviamente también la tercera fila. Perdón. Esta ecuación sería para eliminar el factor menos 80 que corresponde a la primera fila, y esta relación de aquí sería para eliminar el factor 1 que está en la tercera fila, ¿sí? Y eso es lo que tenemos representado en esta segunda matriz, ya realizada la operación o la parte algebraica, chicos. Yo creo que eso no nos vamos a perder, o sea, 80 por un medio, 40, 50 menos 40 menos 10, lo mismo acá tenemos 40, se sube a 40, etcétera, etcétera, lo que se tiene aquí desarrollado. Esa parte algebraica creo que no tiene mucho sentido hacer, porque
ustedes ya lo conocen y lo manejan, ¿sí? Entonces me da como resultado esto, algebraicamente, ¿sí? Y si ustedes ven aquí en la función objetivo, este x2 se transformó en cero y eso tiene mucha importancia, ¿sí? Ya van a ver que dentro del algoritmo, de alguna manera se vuelve en un proceso de truncamiento. Parece que no le he hecho al final. Bueno, ya vamos a ver. Estamos, entonces, esta es la primera etapa del problema. Estamos, una vez realizadas estas operaciones, yo vuelvo a verificar en la ecuación que me representaba la función objetivo, en donde se incluyeron también estas variables de holgura, nuevamente un término que me dé el inferior de todos, que en este caso viene a ser el valor de menos 10. Y nuevamente identifico columna. Si ustedes observan, estoy realizando exactamente el mismo procedimiento anterior. Yo identifiqué columna, ¿sí? En el siguiente paso, tal cual está la matriz, lo que yo hago es a continuación, con lo que corresponde a las restricciones, a las ecuaciones de restricción, nuevamente el elemento, en este caso de los términos independientes, 60 le tengo que dividir para un medio y 30 para un medio. Y obviamente tengo unos nuevos resultados y aplico el mismo principio que habíamos considerado anteriormente. De esta operación tomo el menor valor y donde se da el menor valor, lo que hace es identificarme nuevamente la columna, la fila, perdón, de tal manera que la intersección, por eso digo, estamos repitiendo exactamente lo mismo, columna, fila, me dice dónde está nuevamente este elemento, este nuevo elemento pivot para el desarrollo del problema. Y aplico exactamente la misma metodología, es decir, a este elemento pivot le debo de llevar al valor de 1. ¿Cómo lo hago? O le multiplico a toda la ecuación por 2 o le divido toda la ecuación para un medio, que es exactamente la misma operación algebraica, expresada con otros operadores, nada más. Podemos observar entonces que hasta este punto, en donde ya se identificó el elemento pivot y se le llevó a la unidad, yo quedaría representado entonces esa fila 0, 1, 0, menos 1, 2, 60. ¿Estamos? Y el procedimiento, nuevamente, ahora, ¿dónde vamos? A Gauss. En este caso, yo tengo que eliminar todos los elementos que para este ejercicio estarían sobre el elemento pivot. Debo de eliminar el valor de menos 10 y el valor de un medio. ¿Sí? Acá, entonces, ¿qué significa? Que mi ecuación aplicando Jordan debería ser 10 R3 tercera fila más R1. Ojo, mucho cuidado con los signos. Y en el caso para eliminar el elemento de la segunda fila sería menos un medio R3 más R2. Perdón, aquí sería, sí, más R2. Bien, aquí teníamos la matriz, aplicamos la Gauss-Jordan y al final me queda esta nueva matriz resultante, ¿sí? Aquí están los resultados en cada uno de los elementos o partes de la ecuación, ¿sí? Y evidentemente aquí ya tenemos que los elementos asociados a las variables de decisión han tomado el valor de 0. En este momento yo puedo ya hacer el truncamiento del método y lo que debo de sacar a continuación son las incógnitas. Definir cuál es la solución factible, incluido el valor de la función objetivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Vamos aquí en Z, identificamos en dónde tenemos el valor de 1, ¿sí? Es decir, tenemos esta ruta y obviamente una vez identificado en la fila que le corresponde, nos movemos hacia la columna en donde yo hace un momento había mencionado, se van a representar los resultados. Quiere decir que mi función objetivo es de 5400, pero bajo sujeto a qué condiciones de las variables de decisión. Vamos en X1 y nuevamente dentro de X1 buscamos en dónde está la posición de 1 y en la posición de 1 luego vamos hacia la última columna. Quiere decir que X1 vale 60 y nuevamente hacemos el mismo procedimiento con X2. Encontramos el valor de 1 y nuevamente nos vamos hacia la última columna y en este ejercicio me dice que X2 da el valor de 30. Y mediante entonces este método simple, el procedimiento iterativo que hemos desarrollado, yo calculo las variables de decisión
y a la vez, obviamente, el valor de la función objetivo. ¿Cuál sería el resultado bajo ese condicional? ¿Sí? Este método se va a repetir, así yo incremente el número de variables. No es, ojo, el método simplex no es únicamente para dos variables, vaya a entenderse mal esa situación, todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario, se extiende para un modelo de programación lineal de mayor cantidad de variables, ¿sí? Preguntas, dudas, inquietudes, no sé si queda claro el desarrollo, la metodología, lo que se tiene que hacer y cómo yo voy identificando los elementos. Al final, ¿no? Esta es mi matriz final, perdón, la que coloqué acá abajo. Voy a borrar un ratito. Ya esta es mi matriz final. Una vez que yo ya no tengo en esta fila elementos negativos. Preguntas, chicos. No sé si quedó claro el método. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que digan, no quedó claro y volvemos atrás. Pero si ustedes observan, en realidad a eso se repite, se entiende como iterativo, ¿no? Aquí es donde se repite el proceso. Déjame ver, perdón, acá en el literal E. Repetimos exactamente lo mismo. Vamos a la primera fila donde estaba definida la función objetivo y allí la identificamos. Eh, algo bien interesante que se había mencionado en una de las definiciones. Perdón, quiero venir acá. Aquí me parece que es un proceso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue. A ver. Ya. Como digo, si ustedes observan en donde están los elementos de holgura que yo he introducido, ustedes pueden observar que aquí yo tengo una matriz de identidad. Acá están las constantes asociadas a las variables de decisión. ¿Sí? Un poquito lo que decía contextualmente hace un rato. Pero aquí nosotros podemos ver que estamos generando las, la matriz total del problema, que en realidad es este. Nosotros podemos ir identificando ciertas matrices características, la matriz de identidad, la matriz de los elementos que corresponden a las constantes de las restricciones, obviamente transformadas en qué? En ecuaciones. Insisto, en la bibliografía van a encontrar otras formas de representar esta matriz, pero el procedimiento es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, si alguien revisa, reitero, en la bibliografía o le ve los métodos, no sé, en algunos documentos, puede ser que la manera en la que está construida la tabla simplex no sea la que yo he desarrollado aquí, pero la metodología es exactamente lo mismo. ¿Sí? Como digo, a algunos a veces le colocan la matriz, la columna R al lado izquierdo, ¿sí? La matriz de función objetivo le colocan, la fila le colocan al final, ¿sí? Pero la metodología es exactamente la misma. La identificación primero de los valores negativos en la matriz, en la fila, en la función objetivo, para dar inicio y obviamente para que luego se me repita el procedimiento. Preguntas. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, no sé, algo que necesite aclaración, chicos. ¿Alguna duda? Ninguna inquietud. Listos para una prueba entonces. Hasta aquí por lo menos. Si tomamos una pruebita la próxima semana, estarían listos. Danielas, Pamela, Jenny, que al menos son las únicas que me saben responder, creo. Si Donna, no toma tan difícil, pero cómo que no toma tan difícil? ¿A qué se refiere con que toma tan difícil?
Es que a veces cuando enseñas se ve fácil, pero cuando, o sea, cuando ponen las pruebas está como otras cosas de otro mundo. No, 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 no. Pues, ustedes tienen, no son cosas del otro mundo, son todo lo que vemos. No, profe, no, profe, que no están, no están listos para una prueba. Es que Es que a ahí veces viene yo, falta tiempo también, bro. ya van con cosas, ya se comienzan a distorsionar. Yo siempre digo, eh, hay la contraparte, y es cierto, lo que mencionaba, ¿no es cierto? Hemos visto estos dos métodos, el método gráfico y el método simplex, caracterizado el primero porque se utiliza una representación gráfica, donde yo también tengo que hacer cuestiones algebraicas, mucho cuidado, no es que no lo hago, pero eso me permite percibir el comportamiento del problema y hacia dónde yo tengo que desarrollar la solución. Con obviamente esas posibles situaciones que se pueden dar debido a las propias restricciones de esas soluciones, infinitas soluciones, zonas factibles o redundantes, zonas no viables o infinitas soluciones, pero obviamente en donde el resultado a lo mejor no es coherente con el modelo matemático, como habíamos visto. Y el método simple, ¿no es cierto?, que es una un método aplicado en la programación lineal, reitero, para formas lineales, para modelos lineales, donde ya puedo considerar yo una mayor cantidad de variables y asociado a lo que es el método de Gauss-Jordan, haciendo un poco el resumen de lo que hemos visto, cuál es la metodología, encontrar este pivot basado en la función objetivo, cómo construir el modelo matricial que se me genera, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho, transformar las restricciones a ecuaciones introduciendo variables de holgura o artificiales, dependiendo del caso del tipo de restricción que esté utilizando, en cuanto a mayor, igual o menor igual, o de igualdad. Obviamente, incluir lo que habíamos dicho en el caso del método simple o de la función objetiva en el método simple, las holguras, y ahí vimos cómo se me generó esta matriz que mencionaba hace un momento, y cómo yo debo de ir desarrollando. ¿Estamos? Bien. Preguntas, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud?